solamente por ahora no es Facebook, ¿sabes? El producto es tú, que estás todo el día lo que tus amigos publican, o hasta tú que dices que me voy al baño y lo publican, pero es tonto, no, pero bueno. Usas Facebook y Facebook cobra porque tú vayas a entrar ahí. Yo no puedo cobrar al usuario. Al revés, esto es un proyecto colaborativo y social de la accesibilidad a nivel mundial. Si encima le cobra al usuario, sería un canal. Por tanto, lo que estoy tratando es buscar a otro para que pague para ganar del proyecto, que es básicamente lo que todos tenemos aquí, ¿no? Entonces, es un proyecto gratuito y está, dale por favor, y está disponible para muchas otras cosas que ahora voy. Esto es gratis, pero ha habido alguien que me ha ayudado. Me ha ayudado, aparte de la gente que ha descargado la aplicación y que ha valorado lugares. Resulta que en octubre del año pasado recibo un correo a través del portal einclusion.eu, en el cual yo me inscribí porque había un concurso de aplicaciones y tenía un marketplace, tiene una tienda, y yo dije, vamos a subir la aplicación, porque básicamente einclusion es un portal en el que se trata de concentrar información tecnológica social, ¿vale? Entonces mi app encajaba bien para todo el portal y además para el propio concurso, que no gané, pero bueno. Me llevé otra cosa, me llevé un email de Movistar Ecuador, 10.000 kilómetros de aquí, ¿vale? A 10.000 kilómetros de aquí, alguien vio la aplicación y quería traerme, me quería llevar allí para que yo hablara de la aplicación en Ecuador, 10.000 kilómetros, ¿vale? De Logroño. No lo estoy diciendo nada en contra de Logroño, sino que me han tenido que llamar de otra vez a tomar por culo, esta vez a mano izquierda, para que alguien crea en el proyecto inicialmente. Estuve una semana participando en un congreso mundial sobre discapacidades, en el cual yo era el segundo ponente, y como veis, Movistar se ocupó de que yo tuviera una visibilidad brutal. El otro ponente era Fundación 11. El otro ponente iba por su cuenta y riesgo. Yo iba invitado, además de por el gobierno de Ecuador, por la compañía, y estuve durante una semana de charla en charla, de conferencia en conferencia, y apareciendo 25 veces a nivel nacional en la prensa del país sobre tecnología y discapacidad. Es un país realmente incluyente. Su presupuesto para las personas con discapacidad es de 160 millones de dólares. Creo que tenemos que aprender algo. Pero bueno. Evidentemente fue una experiencia increíble. Con perdón, pero me sentí como una puta estrella, porque así me trataron. Porque todo el mundo conocía el proyecto por la visibilidad, por los lugares que se habían valorado, por la prensa, y fue increíble, fue increíble. Vamos para allá. Pero había que volver al mundo, ¿eh? Había que volver a lo correcto. Desgraciadamente, o desafortunadamente, a ratos, solo a ratos. El caso es que la aplicación está disponible para dos plataformas. Vamos a estar, digo vamos, porque a partir de que ya la aplicación está disponible, ya puedo hablar en plural, porque ya no estoy yo solo detrás. Sí, por ahora desarrollo yo solo el proyecto, pero toda la gente que ha valorado lugares también forma parte del proyecto de una manera o de otra. Y es que se puede descargar la aplicación gratis, como veíamos en el slide por ahí, para Android, para ellos me tuvieron que dejar un iPhone para poder desarrollar la aplicación. Claro. Esto es low cost total, pero hay que crear una idea y llevarla a cabo como sea. Y para Windows Phone, sí, Windows Phone, ¿qué pasa? Porque nunca sabes, y lo hablábamos antes además, Andreu, nunca sabes cómo las redes sociales te pueden cambiar un poco la historia de tu vida. Y resultó que yo escribí un Twitter aquí en España, me mandaron un Lumia, y también me están ayudando con el desarrollo de la aplicación para Windows Phone. Que sí, que supuestamente queda muy pequeñita, pero oye, están intentando, chicos, digamos. Y al fin y al cabo, pues me están ayudando a mí también, y hay países en los que Windows Phone está bastante bien posicionado, y ¿por qué no hay que dar facilidad al usuario de por qué tiene que tener un móvil de las dos plataformas primarias, entre comillas, o más extendidas, sino también está Windows Phone ahí, ¿no? Seguimos, por favor. Y, vale, sois geeks, sabéis quién es el tipo, ¿no? Era. Era. Pero claro, porque se ha muerto. El caso es que este tipo, cuando tenía una presentación y quería sorprender un poco a la peña, ya has contado un poco mi vida, tampoco hay mucho más que contar, y de hecho la aplicación ya está contada también. Resultó que, había que contar algo extra, y este es el One More Thing que os tengo, dale por favor, que contar, si no se cuelga. Coño. Esto me pasa por reírme de alguien muerto.
Que da igual. No sé. Bueno, que ya lo cuento, que total estoy acabando, no pasa nada. Coño, pero faltaba una diapositiva quería haber puesto. Da igual. El caso es que el proyecto se creó en español. Déjalo, Mario, no te preocupes. Vale, venga. Espera, a ver qué pasa, si nos quemamos o ardemos o algo, ¿verdad? Joder. Bueno, estamos muy seguros con Securitas, ¿no? Con Securízate. Yo me securizo. Venga, me siento securizo. Venga. Esta broma no te la había hecho nunca antes, ¿no? El caso es que el proyecto tenía que crecer de buena manera y venía limitado, fíjate, el proyecto para discapacitados venía limitado. ¿Cómo? Por el idioma, es accesible, estaba en español. Y uno de los problemas era que el proyecto no podía estancarse solo en el idioma español y tenía que estar mucho más internacionalizado. Y así es como nació It's Accessible, que también es un pequeño spin-off del proyecto, pero en inglés. También disponible para iOS y también disponible para Google, para Android. Lo de Windows Phone ya veremos. Y lo siguiente que yo quería... De verdad, se colgó, ahí está. Y lo siguiente de lo que quería hablaros es de que, evidentemente, las reglas están ahí y, evidentemente, había que desarrollar este proyecto para gente que, igual no con las manos, pero sí con la voz, podíamos ser beneficiados de esa información de la accesibilidad a nivel mundial. Y que por ahora también es un proyecto que solo contempla accesibilidades físicas, dificultades de movilidad, pero también habrá que contemplar auditivas, visuales, sensoriales, cognitivas, etcétera, etcétera, porque la gente somos muy variada y como es un proyecto que, como su propio nombre dice, está abierto para la accesibilidad de cualquiera, pues también tendrá que crecer en ese sentido. De que no solamente ahora tendremos la accesibilidad física en nuestros propios niveles, sino que también habrá que poder decir dónde hay un restaurante con una carta en braille o donde tienes un cine con subtítulos para personas con dificultades auditivas, etcétera, etcétera. Entonces, las gafas van a ser un puntazo porque yo tengo una ganas terrible de tenerlas después de haberlas probado ayer. Y bueno, Mundo Glass parece que me va a echar una mano con la mano de Andreu y aquí con el azafato, con Mario Cierro. Me van a echar una mano para hacer la app y espero también poder publicarla en Glassware en los próximos meses. Y básicamente esta es un poco la historia. Me da un poquito de rabia. ¿Tenemos internet en el portátil? ¿Sí? Bueno, es accesibilidad.com es la web y me gustaría que vierais si tenemos Chrome, porque ahí sí que tiro para Google, lo siento mucho, ahí sí que tiro para Google. Mira a ver si podemos abrir estoy todavía porque me falta. Y es que quiero que veáis la repercusión del uso de la aplicación, que como os ha colgado, pues habéis tomado por saco. Es accesibilidad.com/mapa. Ahí vais a poder consultar en tiempo real dónde son los lugares que se han valorado. Vale. Ahí cuando cargue, esperemos que el wifi no casque otra vez. Por favor, no casque. Vale, esto es una versión web de la aplicación, pero en este caso lo que haríamos es consultar solamente los lugares ya valorados. Ahora lo que estamos haciendo es preguntarle directamente a mi base de datos y si no... Ahí está, ahí. Bueno, esto es la repercusión. Esto ha nacido en Logroño, ¿vale? A nivel nacional, pues gracias a prensa se ha conseguido algo de lugares por ahí valorados, pero el resto son redes sociales. Twitter. Es acojonante el poder de esa red social. Es acojonante. Yo físicamente, he valorado lugares en Logroño, en Cádiz y en Guayaquil y Quito, en Ecuador. El resto, no tengo ni idea. Ni me importa. Por ahora, ni me importa. Porque lo que ha hecho alguien es entender la filosofía del proyecto, entender la escala de accesibilidad y valorar esos lugares. Y en principio, cuando la versión en inglés lo empiece a petar, pues este mapa pues, probablemente no se vea en una zona, ¿no? Pero esto también es una herramienta aquí es donde realmente tú puedes decidir dónde ir para saber si un lugar es accesible o no. Este es el mapa. Esta es la repercusión del proyecto, pero también de cómo es de accesible el mundo. A nivel físico, evidentemente. Por ahora ya añadiremos la oreja como logo de sordos y el bastón como logo de las personas con discapacidad visual, ¿no? Pero esta es ahora mismo la repercusión de cómo funciona este proyecto y de que esto nació en septiembre de 2012, pero creo que me queda un camino bastante largo por seguir. Sin más, muchas gracias. Todos tenemos hambre, pero hay que escuchar a este hombre. Así que yo me despido y muchas gracias por estar ahí.